tardes. Bienvenidos cada uno de ustedes. Gracias por apoyar con su presencia este día. A nombre del Colegio Sonorense de Enfermeras, me presento, Karina Hernández Flores, soy la presidenta del colegio y tenemos el agrado de presentarles en este día a una compañera muy querida del Hospital Oncológico de aquí de Sonora. Ella nos va a presentar el tema Red Fría para medicamentos oncológicos. La compañera es la maestra Daniela Canizales Bojorques. Actualmente trabaja como subjefa de enfermería en el Centro Estatal de Oncología de aquí de Hermosillo, Sonora. Es egresada de licenciatura por la Universidad de Sonora y una maestría en ciencias de la enfermería por el Instituto Superior de Estudios de Occidente. Tiene pues larga experiencia, le hemos aprendido muchas cosas, también muy buena docente y pues le dejamos aquí el micrófono a Daniela. Todo tuyo, Daniela. Bienvenida, gracias por apoyar. Les recordamos que casi al final de la sesión se les coloca aquí en el área de mensajes, se les coloca el link para que se registren. Es muy importante que se registren bien con el nombre tal cual, irá en la constancia para que sea más rápida la entrega. Listo, ahora sí, ya se escucha. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Todo tuyo, Daniela. Perfecto, muchas gracias. Eh, pues bienvenidos todos. Muchas gracias al colegio por la oportunidad de presentar este tema y por seguir dando pie a estos momentos para compartir entre nosotros pues los conocimientos y las experiencias que se van teniendo pues a lo largo del tiempo en estas pues temas tan específicos, ¿no? Como es la oncología, que muchas veces pues uno trata de documentarse y no encuentras como tal cosas específicas al tema. Y sí se alcanza a ver bien la presentación, no se sale del marco. No, al parecer está bien. Ok, bueno, el tema de hoy es el manejo correcto de la red fría o cadena de red fría en los medicamentos oncológicos. Pues lo comencé con un pequeño temario desglosando pues lo que vamos a tratar hoy. Una pequeña introducción, los conceptos claves, los requerimientos para el manejo de la red fría, los procedimientos y seguridad en la administración de los medicamentos que la requieren y pues un cierre o conclusiones. La cadena de frío es esencial en la oncología para mantener la seguridad y la eficacia de los medicamentos oncológicos, incluyendo los citotóxicos y las inmunoterapias. Este sistema, o sea, la cadena de frío, garantiza que los fármacos se almacenen y se transporten a temperaturas controladas. Esto va desde la fabricación de este fármaco hasta el momento en el que se va a administrar a nuestro paciente. Esto pues para garantizar la preservación y la integridad de los fármacos en todo momento, ya que muchos de estos pues son muy lábiles. El impacto que la cadena de red frío tiene en los tratamientos, el incumplimiento de las condiciones de la temperatura puede comprometer la seguridad del paciente, sobre todo. Los medicamentos almacenados incorrectamente pueden perder su potencia o eficacia. Según datos de la OMS, aproximadamente 20% de los productos farmacéuticos se dañan debido a procesos inadecuados en la cadena de frío. En cuanto a la eficacia, en cuanto al impacto de la eficacia de los tratamientos, pues los medicamentos oncológicos
dependen mucho de su correcta conservación, sobre todo en tratamientos tan específicos y tan sensibles como las inmunoterapias, que requieren condiciones de temperatura para mantener su efectividad. La interrupción en la cadena de frío puede alterar esa estabilidad del fármaco, reduciendo la capacidad terapéutica y afectando negativamente los resultados del tratamiento. Los objetivos de esta capacitación, pues en general, es garantizar el correcto almacenamiento y manejo de los medicamentos oncológicos de la cadena de red, que requieren de la cadena de red fría. Específicamente, pues asegurar la estabilidad y la eficacia de los medicamentos oncológicos, prevenir errores en el manejo de la cadena de frío, capacitar al personal de enfermería en la identificación y prevención de fallos, fomentar el cumplimiento de normativas y buenas prácticas, reducir el desperdicio de medicamentos, ya que pues estos por lo general tienen altos costos y además son escasos en muchas ocasiones, y mejorar la seguridad en la atención de nuestros pacientes. Los conceptos claves, ¿qué es la cadena fría o la cadena de red fría? Es el sistema de almacenamiento, transporte que mantiene los medicamentos a temperaturas controladas. ¿Qué temperatura controlada? Pues ya lo conocemos, más que nada esto lo vemos mucho en vacunas. De hecho, la imagen que puse aquí a un lado es de la cadena de red fría de vacunación. La temperatura va de los 2 grados centígrados a los 8 grados centígrados. Dentro de estos rangos específicos, en todo momento, desde su fabricación hasta la administración del medicamento o tratamiento a nuestro paciente. La correcta gestión de la red fría es esencial para la oncología, ya que muchos medicamentos, sobre todo los biotecnológicos y los citotóxicos y las inmunoterapias, requieren condiciones precisas de almacenamiento, como ya lo habíamos dicho, para garantizar su estabilidad y la eficacia. Los medicamentos oncológicos que requieren de red fría se dividen en estos 4 grupos. Los anticuerpos monoclonales, puse el nombre genérico y el de la marca porque pues en oncología todavía es muy común, aunque no es lo ideal, mencionar los medicamentos por la marca, ¿no? Por la primer marca que lo creó. En cuanto a los anticuerpos monoclonales, pues está el trastuzumab, el rituximab, el bevacizumab, cetuximab, panitumumab, y las inmunoterapias, el nivolumab, pembrolizumab o Keytruda, atelizumab, durvalumab, y los factores de crecimiento hematopoyético, pues que también, si bien pues no son fármacos que se administren para contrarrestar el cáncer como tal, pero son muy comunes en el manejo de nuestros pacientes, pues el filgastrim, la eritropoyetina, y pues sobre todo los agentes, las quimioterapias, aunque no son tantas las quimioterapias que van en red fría, pues aquí mencionamos algunas que deben de estar en red fría. Son la doxorubicina liposomal, los interferones alfa y beta y la asparginasa. Aquí, pues, y en otras diapositivas más adelante van a ver que menciono lo que dice aquí abajo, que es fundamental consultar el prospecto y la ficha técnica de cada medicamento para ver cuáles son las recomendaciones que ese laboratorio está haciendo de este, porque ahorita tenemos mucha variación de los medicamentos que nos llegan, nos surten medicamentos de diferentes laboratorios, marcas de otras partes del mundo, y a lo mejor tenemos años trabajando con un medicamento que va almacenado a temperatura ambiente,
pero nos llega un laboratorio nuevo para nosotros que es distinto. Entonces, aunque la bibliografía diga esto, siempre hay que verificar la ficha técnica específica del medicamento que nos están surtiendo. Las normativas aplicables al manejo de la cadena de red fría de los medicamentos oncológicos, pues van desde las guías y regulaciones internacionales a las normas oficiales y pues más cerquita aquí en los protocolos y los manuales de cada uno de nuestros centros de trabajo. En cuanto a las guías y regulaciones internacionales, pues está la OMS, la cual nos define en una guía de buenas prácticas de almacenamiento y distribución en el 2020. Ella define el almacenamiento y transporte seguro de los productos farmacéuticos refrigerados y recomienda el uso de monitoreos de la temperatura de manera digital para evitar fallos en la cadena de red fría. También tenemos a la Agencia Europea de Medicina, que ella nos recomienda o exige que los medicamentos oncológicos refrigerados sean transportados en contenedores térmicos certificados. Establece también la necesidad de validar el transporte de los medicamentos biológicos y los citotóxicos. En cuanto a las normas mexicanas, mencioné estas tres, aunque hay algunas otras que tocan un poco el tema. La norma oficial mexicana 059 de buenas prácticas en la fabricación de medicamentos establece los requisitos de la fabricación, almacenamiento y distribución de los medicamentos, incluyendo los que requieren la cadena de frío. Exige que los refrigeradores, congeladores y sistemas de monitoreo de temperatura estén validados y calibrados correctamente. Obliga a los laboratorios y centros de salud a llevar registros de la temperatura y asegurar la estabilidad de los medicamentos. Otra norma es la norma oficial mexicana 073, que habla de la estabilidad de los medicamentos y fármacos. Esta regula que se realicen estudios de estabilidad y que definan las condiciones de almacenamiento de los medicamentos sensibles a las temperaturas y establece que se realicen pruebas para garantizar que el medicamento mantiene su potencia durante su vida útil. En cuanto a la norma oficial mexicana 176, de buenas prácticas de almacenamiento y distribución, obliga a los establecimientos farmacéuticos a contar con equipos de refrigeración certificados para medicamentos termolábiles, y también indica que se deben de tener sistemas de control de temperatura y registros continuos, además de contar con alarmas en caso de desviaciones en las temperaturas. Cumplir con estas normativas es esencial para garantizar que los medicamentos oncológicos se mantengan en condiciones óptimas de temperatura, evitando su degradación y la pérdida de la eficacia. Los profesionales de la salud deben de conocer y aplicar estos lineamientos en, en las farmacias y en las farmacias hospitalarias y centros de mezcla de nuestras unidades oncológicas para poder garantizar la mayor estabilidad de estos fármacos y que tengan el mayor impacto de manera positiva para nuestros pacientes, porque más adelante en una de las diapositivas vamos a ver que pues se les puede estar administrando algo que les cause más daño que beneficio si este medicamento perdió su estabilidad en algún momento por no mantener la adecuada temperatura. Otro de los temas a tratar es los requerimientos para el manejo de la red fría. Este está dividido en las temperaturas de almacenamiento, equipos de refrigeración,
registro y documentación. También vamos a hablar un poquito de los errores comunes y pues cómo prevenirlos. Las temperaturas de almacenamiento según el tipo de medicamento. Pues aquí mencionar que no todos los medicamentos requieren de ser almacenados en cadena de red fría. Y esto es algo muy importante para mencionarles como parte de la educación a nuestros pacientes, ya que pues muchas veces, aunque no es lo adecuado, se da que pues por una u otra razón no están completos los esquemas en nuestros centros de trabajo y los pacientes o familiares deciden adquirir de manera personal o por su cuenta estos fármacos. Y hay que instruirlos de que deben de ir a un establecimiento pues serio, que tengan buenos manejos y que ellos pregunten o verifiquen en el empaque si debe o no ser transportado en estas temperaturas, porque a veces a mí me ha tocado ver que lleguen a entregar medicamentos para que sean preparados ahí en el centro y los traen en hielera y es un medicamento que realmente no requiere. Entonces, tanto está bien, tanto está mal refrigerar uno que no debe de ser refrigerado, como está mal no refrigerar uno que lo requiere, ¿no? Entonces, debemos de tener en cuenta que los medicamentos que requieren de refrigeración sí o sí son los anticuerpos monoclonales, las inmunoterapias, los factores de crecimiento hematopoyético, algunas quimioterapias, los interferones alfa y beta y los medicamentos que no deben de refrigerarse son algunos alquilantes como la ciclofosfamida, la ifosfamida, la temozolomida, los antimetabolitos como el metotrexate, el 5-fluoracilo, inhibidores de la tirosina quinasa. Pues aquí vuelvo a recalcar porque a mí también me hizo ruido cuando estaba buscando la información. Eh, por ejemplo, la ciclofosfamida. A nosotros nos ha llegado ciclofosfamida que requiere de refrigeración, eh, específicamente una que se está manejando mucho ahorita aquí en México, es la del laboratorio Accord. Esa en su ficha técnica dice que debe de ser almacenada en temperaturas de 2 a 8 grados centígrados. Y esto pues nos vuelve a dar la importancia de leer el prospecto o la ficha técnica específica de ese medicamento para ese laboratorio, porque a lo mejor podemos tener pues años trabajando en oncología, años preparando, reconstituyendo mezclas, pero nos llega una marca nueva, un laboratorio nuevo que específicamente ese fármaco sí requiere de mantenerse en red fría, ¿no? Entonces, nunca dar por sentado que ya sabemos cómo es el manejo de ese fármaco, sino que si nos llegó un Paclitaxel de una marca que nunca habíamos manejado y aunque yo sé que va en Anaquel, pues revisar, ¿no? Si ese no trae por casualidad otra recomendación. Y también pues recordar que vivimos en Hermosillo, Sonora, ¿no? Y aquí la temperatura ambiente no es la misma temperatura ambiente que en Noruega o en otro lugar donde son fabricados estos medicamentos. Entonces, pues sí tener cuidado, ¿no? Algunos dicen mantener a temperatura ambiente no mayor a 30 grados, 25 grados. Y pues aquí en Hermosillo la mayor parte del año hace calor y las temperaturas suben pues mucho más de esos 30 grados centígrados. Hay que estar pues al tanto de esto y orientar a los pacientes
tanto en las situaciones cuando se ven en la necesidad de ellos adquirir los medicamentos o cuando les entregamos factores de crecimiento hematopoyético para que ellos se los administren en casa, pues que tengan cuidado con el traslado en estas altas temperaturas que presentamos. Perdón. Eh, los equipos de refrigeración que necesitamos, el mantenimiento y el monitoreo que debe de darse. Tenemos que contar, bueno, aquí vamos a comenzar a hablar del mundo ideal, le digo yo, de lo que debiera de ser, de todo lo que deberíamos de contar, que muchas veces no es lo adecuado o más o menos. Entonces, pues con lo que tenemos, tratar de trabajar lo mejor posible y teniendo en cuenta pues los principios básicos y lo que está en nuestras manos hacer y siempre pues luchar o pedir o justificar, solicitar el tener el equipo adecuado para el almacenamiento de estos fármacos. Debemos de contar con refrigeradores de grado médico diseñados para el almacenamiento de medicamentos que cuenten ya con un sistema instalado de control de la temperatura. Debemos de tener también contenedores térmicos para el transporte de estos medicamentos para evitar la fluctuación de la temperatura cuando son trasladados del almacén al centro de mezclas o al área de quimioterapia. Contar con contenedores que mantengan esta temperatura. Se debe de dar un mantenimiento y monitoreo continuo. Este monitoreo debe de ser 24/7 con sensores digitales. Deben de ser dispositivos que regulan la temperatura y que generen alarmas en caso de desviaciones de la misma. Se deben de realizar registros en las bitácoras. Cada turno debe de verificar y documentar la temperatura del refrigerador periódicamente. Debemos de contar con alarmas y respaldo energético. En caso de falla del suministro eléctrico normal, se debe de contar pues con las plantas de emergencia y siempre corroborar que los refrigeradores pues estén correctamente conectados al suministro de que en caso dado de que entre la planta continúe el suministro eléctrico para nuestros refrigeradores. Bueno, los registros y la documentación para la trazabilidad de estos equipos deben de contar con algunos elementos claves, los cuales pues son las bitácoras de temperatura, que deben de ser registros diarios, ya sea en papel o de manera electrónica. Estos registros pues deben de contar mínimamente con registro de fecha, de hora, la temperatura a la que se encuentra el refrigerador en ese momento, el responsable, el nombre de la enfermera o enfermero que realiza esta revisión y registro, y dejar un espacio para realizar observaciones o colocar observaciones encontradas en ese momento. Debemos de contar con una certificación de la calibración de los equipos. En algunas bibliografías mencionan que anualmente se deben de calibrar estos equipos, pero ya dependerá de los protocolos de cada uno de nuestros centros o de las especificaciones del equipo de refrigeración con el que contemos. Debemos de contar con trazabilidad en el almacenamiento y el transporte. Idealmente se debe de registrar cada movimiento del medicamento, si salió del refrigerador, bueno, se recibió de la hilera que lo trajo el proveedor, a tal temperatura, se pasa al refrigerador de almacén o farmacia,
luego de ahí pasa con tal temperatura al servicio de central de mezclas y así, tener un registro de cada uno de estos movimientos del fármaco. En el caso de nuestro centro, pues tenemos un poquito menos de este sesgo porque nos llegan no, nosotros preparamos nuestras propias mezclas, no nos llegan ya reconstituidas de otro proveedor. Entonces ahí también es otro foquito rojo a tener en cuenta porque pues se vuelven, por lo general se vuelven más inestables ya reconstituidos los fármacos. Errores comunes y cómo prevenirlos. Pues un error común es que las temperaturas estén fuera de rango, ya sea menor a 2 grados o mayor a 8. ¿Qué consecuencia puede tener? Pues la pérdida de estabilidad del medicamento. ¿Cómo lo podemos prevenir? Pues teniendo sensores y alarmas de temperatura. Y estos sensores y estas alarmas de temperatura deben de estar programados o calibrados con un margen. No ponerlo que suene o que alarme cuando ya llegó a los 2 grados o cuando ya llegó a los 8, sino dar un margen de 1 grado al menos antes del límite para poder tener un margen de actuación, de poder ir a ver qué puede ser lo que está pasando, corroborar que esté bien cerrado. Bueno, ese es otro básico de las alarmas, ¿no? Que cuente con un sensor que nos indique que la puerta no está correctamente sellada, pero pues que nos dé un margen para poder ir a ver qué está pasando y si es inminente que la temperatura va a seguir bajando o va a seguir subiendo, pues ir viendo la continuidad del proceso para garantizar que se mantenga la temperatura del medicamento. Fallas en el equipo de refrigeración, este riesgo pues es igual, puede presentar una consecuencia de degradación del fármaco. ¿Cómo lo podemos prevenir? Pues dando mantenimiento preventivo a nuestras unidades refrigerantes de manera trimestral o anual, según como sea la indicación, y contando con un respaldo energético, como lo es la planta de emergencia, ¿no? Y que también esta planta de emergencia cuente con sus debidos mantenimientos y que se sepa que va a funcionar cuando sea necesario. Eh, Además de contar con el respaldo energético de la planta, pues tenemos que contar pues con un plan de actuación, tener termos o hieleras suficientes para, en dado caso de que se tengan que trasladar estos medicamentos a otro refrigerador, ya sea en el mismo centro de trabajo o que tengamos que recurrir a que nos apoye otra institución a resguardarlos por una falla importante en la planta de emergencia. Entonces, tenemos que tener un plan de actuación de A, B, C y todo el caminito que se deba de tomar en caso dado. Otro error común, almacenamiento incorrecto dentro del refrigerador, ya sea que los medicamentos tengan contacto directo con el equipo, que esto pues ya sabemos que no debe de ser, o que esté mezclado con otros insumos, ya sea insumos hospitalarios o personales, pues es bien sabido que no debe de haber nada más que medicamentos en la unidad refrigerante. Y la consecuencia, pues puede ser la congelación accidental o la contaminación cruzada de nuestros medicamentos. ¿Cómo lo podemos prevenir? Pues siguiendo protocolos de organización interna del refrigerador, colocarlos ordenados, que haya espacio entre las cajas o entre las filas de los medicamentos, no tener más medicamento del necesario en el refrigerador para permitir que las corrientes de aire fluyan adecuadamente en el mismo y sea una temperatura estable,
pues obviamente no abrir el refrigerador si no es necesario o programar las aperturas del refrigerador. Una falta de monitoreo en los traslados es otro error. La consecuencia pues es la ruptura de la cadena de frío en envíos hospitalarios o interinstitucionales, que es lo que les digo que nosotros pues no tenemos. Por ejemplo, en muchos hospitales reciben las mezclas ya reconstituidas de otros centros de mezclas externos, y aquí es otro foco rojo. Pues debemos de supervisar o de que la persona que recibe estos medicamentos ya reconstituidos eh, los reciba de la mejor manera, que vengan en termos, idealmente contar con termómetros infrarrojos y corroborar la temperatura en ese momento de recepción, eso sería lo ideal. Nosotros, pues, como ya les comenté, no lo hacemos así, se preparan en el momento y se administran en el momento. Eh, Otro error común, pues, puede ser el desconocimiento del personal sobre las normativas, pues esto puede ocasionar un manejo inadecuado de los medicamentos sensibles a los cambios de temperatura. ¿Y cómo prevenirlo? Pues como estamos haciendo ahorita, manteniéndonos capacitados y teniendo en cuenta las normas oficiales, las guías internacionales y los protocolos internos de cada uno de nuestros centros de trabajo. El correcto manejo de la red fría en oncología es una responsabilidad compartida entre el personal de enfermería, farmacia, logística hospitalaria. El cumplimiento de protocolos de almacenamiento, monitoreo y documentación es esencial para garantizar la seguridad y eficacia de los tratamientos oncológicos. Quise poner este pequeño párrafo en una diapositiva aparte porque sí es muy importante. Muchas veces, pues, enfermería sí se preocupa, enfermería sí está al tanto, pero de poco sirve si no estamos todos en la misma sintonía, si no todos tenemos la misma conciencia o la misma ética. Entonces, desde quien licita o quien compra, quien autoriza, quién va a ser el proveedor de ese fármaco, hasta quién lo transporta, quién lo almacena, quién lo entrega, quién lo prepara, quién lo administra, pues es responsabilidad de todos y no solo es de enfermería. Entonces, pues hay que observar, hay que comentar si vemos algún fallo en nuestros compañeros, en el proceso, todo para mejorar, ¿no? Por el bien de nuestros pacientes, ya que estamos pues trabajando con vidas que están transcurriendo por un proceso de enfermedad complicado, muy caro. Estamos trabajando con medicamentos de alto costo y muy sensibles a los cambios de la temperatura. Procedimientos y seguridad en la administración de medicamentos oncológicos en red fría. Pues dividido en la revisión y verificación, en el transporte dentro del hospital y el impacto de una mala gestión. En cuanto a la revisión y verificación antes de la administración, pues es la verificación del empaque y del etiquetado, revisar el empaque primario y secundario que esté íntegro, que no tenga grietas, rastro de humedad o de alguna alteración en este. Comprobar que el medicamento tenga fecha de caducidad vigente, confirmar que el medicamento no presente precipitados o cambios de color o que algún signo que nos haga pensar que ha perdido su inestabilidad. Eh, Al nosotros preparar los medicamentos ahí en el centro de mezclas, pues llegas a conocer tanto los fármacos, por eso puse la doxoliposomal
en la gráfica, porque pues es un medicamento muy característico. Conoces su empaque, sabes si detectas humedad en él, ¿qué indica que hay humedad en el empaque? Indica que hubo una inestabilidad en la temperatura en el almacenamiento de este medicamento que hizo que se precipitara la humedad y, y esto nos indica pues que no hubo un manejo adecuado. Entonces ya desde ahí pues está raro, ¿no? No debería de ser así. Notificarlo a quien se tenga que notificar. También, pues el color de los fármacos, sabemos que es de un rojo característico. Si lo vemos, ahí se me figura que se ve un poco más naranja o no se ve tan brilloso como es normalmente. O veo que tiene grumos o está como adherido a las paredes o lo golpeo y no se separa de la pared del frasco. Ya conocemos cómo es un fármaco bien conservado y podemos llegar a identificar cuando no es así y pues está en nosotros notificarlo a las personas que se deba de hacer. Otro punto pues es el control de la temperatura antes de la administración. Hay que confirmar que el medicamento se ha mantenido en un rango de temperatura de 2 a 8 grados centígrados hasta el momento de su administración. Si el fármaco se extrajo del refrigerador y permaneció en temperatura ambiente, hay que verificar que este periodo no sea el máximo permitido fuera de refrigeración por la ficha técnica de este mismo. Y en caso de duda, se recomienda el uso de termómetros infrarrojos y etiquetas inteligentes. Pues aquí en este último punto, pues vamos a lo del mundo ideal, ¿no? Si tuviéramos un termómetro infrarrojo, pues sería lo ideal corroborar la temperatura en el instante o colocarle una etiqueta que cambia su coloración al salir de los rangos de temperatura. Eh, También aquí puse el trastuzumab subcutáneo en el gráfico porque es un medicamento que representa mucho todos estos cuidados que debemos de tener, ya que pues debe de estar en temperaturas de 2 a 8 grados y para su administración se debe de extraer de la refrigeración una hora antes de su aplicación. Entonces, en el centro lo que se hace es, llega el paciente, se reporta con trabajo social avisa quimioterapia que ya está ahí el paciente, se saca el medicamento del refrigerador, se toma la hora a la que se sacó y se le coloca una etiqueta. Entonces el paciente espera su turno, sube, enfermería lo revisa, ve que todo esté bien para su aplicación. Entonces, hasta que pasa la hora y el paciente se demuestra que viene en condiciones adecuadas para recibir el tratamiento, la compañera que lo va a atender realiza la asepsia del área y avisa en el centro de mezclas para que lo carguen, que lo extraigan y lo coloquen en la jeringa. Entonces, si todo sale bien, pues se hace así tal cual. Se extrae, se administra y todo quedó bien. Pero pudiera pasar algo en ese inter que por una u otra razón no se administra este medicamento. Entonces ese es el candadito que tenemos nosotros. Se le puso una etiqueta con la hora exacta a la que se sacó. Si no se va a administrar por algún motivo, pues se ve a qué hora se extrajo del refrigerador y bueno, pasaron, no sé, una hora, 10 minutos. Entonces, este medicamento se puede volver a introducir al refrigerador con su previa nota y en otra ocasión ya ser administrado al paciente, ya que en la ficha técnica el laboratorio nos indica que puedes
que puede ser expuesto a temperatura ambiente hasta 6 horas. Entonces, estas son de las cositas que debemos de conocer de cada una de las especificaciones de cada fármaco y corroborar siempre la ficha técnica. En cuanto al transporte dentro del hospital, debemos de contar pues con los termos que ya lo había mencionado antes, que es el uso de contenedores térmicos hospitalarios. Deben de ser especializados para el transporte dentro del hospital, especialmente cuando se trasladan fármacos desde la farmacia hasta el área de administración o de preparación de las mezclas. Los contenedores deben de contar con acumuladores de frío o los anticongelantes como los conocemos más comúnmente, y estos no deberían de estar en contacto directo con los medicamentos. Se debería de contar con algún contenedor de metal, como se muestra aquí en la gráfica, y ahí eh, colocarse el medicamento. Y también, pues se habla que en hospitales de alta especialidad se recomienda el uso de contenedores con monitoreo de temperatura para registrar las posibles fluctuaciones. Pues en este caso serían los termómetros de vástago o algo más tecnológico, ¿no? Que ya lo tuviera integrado el termo. El tiempo máximo de traslado, idealmente los medicamentos deben de ser administrados inmediatamente tras su traslado o entrega, pero en caso de no ser así, pues se debe de contar con un almacenamiento temporal con control de temperatura, otro refrigerador ya en el área de mezclas o en el área de administración del fármaco. Las consideraciones de la manipulación, pues siempre evitar la exposición del medicamento a fuentes de calor o de luz directa y no abrir los empaques hasta el momento exacto de su administración. Los impactos de una mala gestión en la red fría. Puede ser la pérdida de la estabilidad del medicamento. Las fluctuaciones de la temperatura pueden generar la desnaturalización de las proteínas en las inmunoterapias, afectando su eficacia. Un medicamento alterado puede cambiar su pH o generar precipitados, volviéndolo ineficaz o incluso tóxico para la salud de la persona que lo va a recibir. Puede tener ineficiencia en el tratamiento. La degradación del medicamento eh, reduce el potencial terapéutico de este mismo, disminuyendo pues la capacidad de atacar las células cancerosas, y esto pues puede llevar a fallos en el tratamiento, a necesidad de repetir dosis, aumento en el costo, y los efectos adversos pues pueden ser mayores o pueden presentarse efectos adversos. Riesgos para el paciente. La administración de medicamento con estabilidad comprometida puede provocar reacciones adversas inesperadas, como fiebre, trombocitopenia o toxicidad sistémica. Un medicamento mal conservado puede favorecer la aparición de resistencia tumoral, afectando el pronóstico del paciente. Las medidas para evitar una mala gestión de la red fría, pues son la implementación de protocolos estandarizados de verificación y registros de la temperatura de manejo de nuestros fármacos de red fría, capacitar continuamente al personal de enfermería y farmacia en el manejo de medicamentos refrigerados, asegurar que las zonas de almacenamiento y traslado cumplan con las normativas tanto nacionales como internacionales, y pues con los protocolos internos de actuación. En resumen,
de los puntos claves, pues la red fría garantiza la estabilidad y la eficacia de los medicamentos oncológicos. El monitoreo de la temperatura y la documentación son esenciales. La manipulación y el transporte adecuado reducen los riesgos de errores y la falta de cumplimiento con los protocolos puede tener consecuencias graves en la salud de nuestros pacientes. Y pues por mi parte sería todo. Y agrego esta frase que dice, los accidentes duelen, la seguridad no. Y un poco de la bibliografía consultada, no sé si tengan alguna duda o comentario. Yo quiero agradecer tu apoyo. Muchas gracias. Y tengo una dudita ahí. Mande. Por ejemplo, los medicamentos que dice que hay que acomodarlos en el refri. Ujú. ¿Van separados los anticuerpos monoclonales de las quimioterapias o ahí no hay ningún problema? Pues no encontré ninguna bibliografía que diga como tal que sea una regla, pero yo diría que estaría bien. O sea, para mantener un orden, ¿no? Pero no encontré así como tal de que está prohibido o no se deba de hacer. No, no lo encontré. Ok, gracias. Y nada más ya porque ando un poquito ocupadita, ahorita va Génesis, es la que va a terminar aquí la sesión. Es nada más agradecerles a cada uno de ustedes y algo muy importante. Recuerden que estas sesiones es porque pues la cantidad de pacientes va en aumento con estos diagnósticos. Entonces es bien importante que la gente nos pongamos a actualizarnos, ¿no? Poco a poco cada uno de nosotros. Y aparte, incluir a la gente y ver cómo trabajan en otros lugares, precisamente para llevarnos esos beneficios, esas cosas nuevas, todo lo que veamos diferente a las áreas de donde nosotros laboramos. Por eso es bien importante, aunque seamos ahorita, pues qué bueno, agradezco porque somos 57 cuando nada más, yo creo que ni 10 éramos. Entonces es muy, muy importante que la gente se acerque más al área de oncología, porque somos muy poquitas y requerimos mucha gente. Muchísimas gracias. Sí. Génesis, todo Muchas tuyo. gracias, Karina. Agradecemos la excelente ponencia de la maestra Daniela Canizales Bojorques. Si alguien más tiene alguna duda, la puede colocar en el chat y con gusto la puedo leer. Preguntan por el chat de registro. Ah, sí, Digo, ahorita por se el les voy a link de registro. compartir el link. Ok. Pues parece que no tenemos preguntas ni dudas. Si gusta dirigir algunas palabras de cierre, maestra. Pues nada más agradecerles y con todo gusto, pues el centro siempre está abierto para brindar capacitación a quienes lo soliciten, ya sea escuelas o centros de trabajo que vayan a comenzar a preparar sus propias mezclas o a administrarlas. Con todo gusto estamos para apoyarlos. Muchísimas gracias. En el transcurso del día le haremos llegar su constancia, maestra. Gracias, buenas tardes. En el nombre del Colegio Sonorense de Enfermeras, agradecemos a todos por su interés, su asistencia y participación en esta sesión. A continuación les pondré el link de registro en el chat. Gracias. Recordarles que hay que llenar el formulario para la emisión de sus constancias. Agradezco a todos por su asistencia, que tengan una excelente noche. Muchas gracias a todos. Gracias.